Ya, ya, ahora sí. Bien, para hoy tenemos programado la sesión 2, corresponde a lo que es mínimo común múltiplo, máximo común divisor, criptoaritmética. Con eso cerraríamos la práctica 3. Ya, pero hay algo que todavía está pendiente de la sesión anterior. Y lo que está pendiente de la sesión anterior, pues tiene que ver con criterios de divisibilidad. Y vamos a tener que destinar unos minutos antes de comenzar, antes de resolver o realizar lo que está programado para hoy, porque no podemos dejar también pasar por alto ello. Hay algunas precisiones que hicimos, pero no concretamos en alguno que otro problema que estaba propuesto. ¿Ya? Jefferson, Naomi, muy buenos días. Se trataba de lo siguiente. A ver, vamos a fijarnos en dos problemas, el número 27 y el número 29. ¿Ya? En dos problemas vamos a fijarnos, ¿ya? En el número 27 y el número 29. El problema 27 y el problema 29 tienen que ver con criterios de divisibilidad y vamos a tener que explicar cómo es que se tiene que desarrollar. Porque hablamos de algo, hablamos de residuos por exceso, residuos por defecto. Y sin embargo, no hemos desarrollado o no hemos comprendido quizás dónde es que se debe aplicar esto, ¿no? ¿Dónde es que se debe aplicar esto? Así que vamos a tener que justamente ver en este problema en donde justamente debemos utilizar. Dice lo siguiente, mire, Ismael le pregunta a su primo Braulio sobre la cantidad de soldaditos que tiene y Braulio le responde, si los agrupo de 3 en 3 me sobra 1, pero si los agrupo de 5 en 5 me faltan 4. Además, la cantidad de soldados que tengo se encuentra comprendida entre 80 y 100. ¿Cuántos soldados tiene Braulio? Entonces, lo que vas a hacer, o lo que tendríamos que hacer, bueno, partiremos de algo. Primero, N no conoces cuántos soldaditos tienes. Entonces vas a poner acá el número de soldados. Ya, número de soldaditos. ¿Listo? Pero según lo que indica, este número debe estar comprendido entre 80 y 100. Entonces, este número de soldaditos debe estar comprendido entre 80 y 100. ¿Listo? Ok. Entonces, si debe estar comprendido entre 80 y 100, si debe estar comprendido entre 80 y 100, pues ¿cuál de ellos será? Cualquiera de las alternativas que aparece ahí está comprendido entre 80 y 100, salvo el 101, ¿no? Así que descártalo de plano el 101, ¿no? Porque si dice que trae 100, entonces cualquiera de los demás, pero menos el 101. Entonces, ¿qué ocurre? A nosotros nos dicen que lo vas a agrupar, nos dicen que lo vas a agrupar de 3 en 3. Y cuando dicen que lo vas a agrupar de 3 en 3, entienda usted esto. Si los vas a agrupar de 3 en 3, significa que debe ser múltiplo de 3. Si los vas a agrupar de 3 en 3, significa que debe ser un número múltiplo de 3. Le ponemos un circulito encima del 3 que indica eso. Pero, en el caso de que diga sobra, pues tú vas a tener que trabajar con el residuo por defecto. Cuando te dice sobra, residuo por defecto. Sin embargo, en el otro, cuando lo agrupas de 5 en 5, falta. Entonces, el número de soldaditos debe ser, si lo vas a agrupar de 5 en 5, pues debe ser múltiplo de 5. Pero como dice falta, entonces vas a poner menos 4. Entonces, cuando diga sobra, residuo por defecto. Cuando diga falta, residuo por exceso. Ahora, ¿quieres saber cuántos soldaditos son? Pues para que puedas saber cuántos soldaditos son, tú tienes que asegurarte de una cosa. Ambos residuos tienen que ser o por defecto o ambos tienen que ser por exceso. ¿Ya? Es decir, ambos residuos tienen que ser homogéneos. Bueno, y además de serlo, de ser ambos por exceso o ambos por defecto, pues tienen que ser el mismo residuo. Porque también podríamos decir, profesor, pero si uno es más 1 y el otro es más 4, ambos están por defecto. No, no, no. Tienen que coincidir, o sea, tiene que ser el mismo residuo, ya sea por defecto o el mismo residuo, ya sea por exceso. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la conversión conveniente, porque vamos a tener que ver qué nos conviene, si trabajamos con residuo por exceso o si trabajamos con residuo por defecto. Bueno, yo voy a decidir trabajar por defecto. Y si voy a trabajar por defecto, entonces el primero se mantiene. El primero de ellos se mantiene. Agrupo de 3 en 3 y me sobra 1. Sin embargo, el otro
es agrúpalo, el otro es agrúpalo de 5 en 5. Si te falta 4, pues es lo mismo que te sobre 1, ¿no? Si te sobra 1, es lo mismo que te falten 4 para completar 5, ¿no? Y además, ¿qué dijimos? Dijimos lo siguiente, que el residuo por defecto sumado con el residuo por exceso, 1 más 4, nos tiene que dar el divisor. Y el divisor es 5. 1 más 4 da 5. Entonces, que te falte 4 es lo mismo que te sobre 1. Que te sobre 1 es lo mismo que te falte 4 para completar 5. Entonces, tú lo que tienes que hacer es, lo que se tiene que hacer es que los residuos, pues, sean los mismos. Y ambos, y ahora sí, ambos, ahora sí están, los residuos de ambos, ahora sí están por defecto. Ambos, su residuo es 1. En ambos sobra 1. Y entonces, ahora lo que sigue es calcular el número de. Entonces vas a calcular n, el número de soldaditos tiene que ser n. Y esto ya viene también, ya viene, ya uno se adelantaría, nos estaríamos adelantando a lo que vamos a hacer cuando trabajemos con mínimo, con múltiplo. Usted lo que tiene que buscar, ok, Sofía, José, Valín, usted lo que tiene que buscar es un múltiplo común para el 3 y el 5, un múltiplo común para el 3 y el 5. Porque si a usted le dicen que debe ser múltiplo de 3 más 1 y también múltiplo de 5 más 1, entonces tiene que buscar un múltiplo común para el 3 y el 5 y luego sumarle 1. Y de ahí encuentra el valor. Entonces, n debe ser múltiplo común para el 3 y el 5. Para que un número sea múltiplo de 3 y a la vez sea múltiplo de 5, pues tiene que ser múltiplo de 15. Para que un número sea múltiplo de 3 y múltiplo de 5 a la vez, tiene que ser múltiplo de 15. Pero, ¿qué cosa es 15? El mínimo como múltiplo de 3 y 5. Y le tendrías que sumar 1. Y entonces, ahora, cuando decimos múltiplo de 15, nos referimos a todos aquellos números que multiplicados por 15, 15 por 1, 15 por 2, 15 por 3, ¿no? Pero que el número tenga que estar dentro de este rango. Entonces, múltiplos de 15. 15 por 1 más 1, 16. Sí, pero no está dentro de ese rango. 15 por 2, 30. 30 es múltiplo de 15. Más 1, 31, pero no está dentro de ese rango. Entonces, lo que hay que hacer es multiplicar por un número. Al 15 hay que multiplicarlo por un número y luego sumarle 1 para que esté dentro de 80 y 100. Esté en el rango 80 y 100. Entonces, ¿cuál? 6. Así, 6. Claro, porque 6 por 5, 30. 30 y 6 por 1, 6, 90. 90 más 1, 91. Y el 91 está en el rango establecido. El 91 está en el rango indicado, ¿no? Entre 80 y 100, 91. Pero hemos tenido que multiplicar al 15, lo hemos tenido que multiplicar por 6, porque lo que tenemos que buscar es un múltiplo común para el 3 y el 5. El 90 es múltiplo de 3, también es múltiplo de 5, como también lo es el 45. ¿No? Como también lo es el 30. Pero el asunto es que como nos dan una condición que el número debe estar entre 80 y 100, pues entonces tenemos que buscar un múltiplo que se acerque, un múltiplo de 15 que se acerque y que esté dentro de ese intervalo. Así que la respuesta, como ya indicaron, es 91. Así es, Marisa, Naomi, Valeria, José, Sofía. Entonces, lo que usted tiene que hacer es homogenizar los residuos. Lo que usted tiene que hacer es homogenizar los residuos. Ambos, usted trabaja, o todos trabajamos, o todos los residuos son por defecto, o todos son por exceso. ¿Ok? Entonces puede usted hacer la conversión tranquilamente. Cosa similar sucede con el problema 29, y con eso ya para aclarar lo que quedó pendiente de lo que es residuo por defecto, residuo por exceso. Muy bien, pasamos entonces rápidamente, porque tenemos bastante que hacer hoy con respecto a lo que hemos programado. Resulta que en el caso de la pregunta 29, algo similar. Mire, Álvaro tiene entre 400 y 500 carritos de colección. Si los agrupa de 2 en 2, ¿no? Si los agrupa de 2 en 2, sobra 1, ¿ok? Si los agrupa de 3 en 3, sobran 2.
Si los agrupa de 5 en 5, sobran 4. Y si los agrupa de 7 en 7, sobran 6. En todos los casos sobra. En todos los casos el residuo es por defecto. Pero no es el mismo residuo. Resulta que el número de carritos debe estar comprendido entre 400 y 500. Entre 400 y 500. Entre 400 y 500. Entonces, entre 400 y 500. Entonces vamos a tener que encontrar ese número a partir de esta forma. Lo que nos dicen de primera instancia, como dije, vamos a hacerlo en la misma modalidad, porque tiene la misma similitud con el problema anterior. Decimos, el número de carritos es múltiplo de 2, porque dice que lo vas a agrupar de 2 en 2, sobra 1. Múltiplo de 3, lo vas a agrupar de 3 en 3, sobra 2. Múltiplo de 4, de 5, es decir, divisible por 5, o sea, es decir, lo vas a agrupar de 5 en 5 y se sobran 4. Y finalmente los agrupas de 7 en 7, múltiplo de 7 y te sobra 6. Entonces, como tú puedes ver, los residuos no son iguales. Son por defecto, sí, pero no iguales. Usted tiene que hacer que todos sean iguales. Por lo tanto, vas a tener que cambiar a el residuo por exceso, ¿no? Para que sea homogéneo. Entonces, ¿qué es lo que vas a decir? Bueno, si te sobra 1 agrupándolo de 2 en 2, es lo mismo que te falte 1 para juntar 2. En el otro, si te sobra 2 agrupándolo de 3 en 3, pues es lo mismo que te falte 1 agrupándolo de 3 en 3. Es decir, te faltaría 1 para completar 3. En el siguiente, si te sobra 4 agrupándolo de 5 en 5, pues entonces te falta 1. Y finalmente, si lo agrupas de 7 en 7 y te sobra 6, pues es lo mismo agruparlos de 7 en 7 y que te falte 1. ¿No? O sea, tienes 6, te sobró 6, te falta 1 para completar 7. Entonces, ¿qué pasa con los residuos ahora? Todos los residuos son residuos todos los residuos ahora son iguales, todos son por exceso y es el mismo, 1. Residuo por exceso, 1. No decimos residuo por exceso menos 1, no decimos así. Decimos residuo por exceso, 1. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hace luego? Luego vamos a tener que hacer lo siguiente. Resulta que el número, ahora sí, el número de carritos, pues, tan igual como el anterior. En el anterior teníamos que buscar un múltiplo común para el 3 y el 5. Y al final, ¿qué dijimos? Múltiplo común de 3 y 5 es múltiplo de 15. Y en este caso, tenemos que buscar un múltiplo común para el 2, el 3, el 5 y el 7. Y luego le restas 1. Ok, Roy. Tendríamos que buscar un múltiplo común para el 2, 3, 5 y 7. ¿Y cuál es ese número? Para eso se recurre pues al mínimo común múltiplo de 2, 3, 5 y 7. Y el mínimo común múltiplo de 2, 3, 5 y 7, pues simplemente es el producto de 2 por 3 por 5 por 7. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. 30 por 7, pues 210. Entonces, múltiplo común para el 2, 3, 5 y 7 es el 210. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted tiene que encontrar un número que sea múltiplo de 210 y luego restarle 1. Y luego restarle 1. Entonces, ¿una respuesta cuál podría ser? Una respuesta podría ser entonces, profesor, una respuesta sería pues 209. ¿Sí? Podría ser. Porque claro, 210 es múltiplo de 2, 3, 5 y 7. Menos 1, 209. Podría ser esa respuesta. Sí, pero como indica aquí indica de que el número de carritos tiene que estar entre 400 y 500. Usted tiene que buscar otro múltiplo de 210. Y ese otro múltiplo de 210, ¿cómo se obtiene? Multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. En este caso tendría que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque si usted multiplica 210 por 2, 420. Y 420 le restas 1, 420 le restas 1, pues 419. O sea, el asunto es que usted tiene que buscar múltiplos de ello, ¿no? Para que esté dentro del rango. Y por eso siempre nosotros partimos del mínimo común múltiplo.
Por eso partimos del mínimo como múltiplo, porque el mínimo como múltiplo, ¿qué cosa es? El menor de todos los múltiplos comunes. El menor de todos ellos. Y se cumple. Entonces, ¿cuál es la idea, la idea central acá? De que cuando los residuos son por defecto, usted tranquilamente puede convertirlos por exceso. Y claramente cuando falte es menos y cuando sobre es más. Cuando sobra es por residuo por defecto y cuando es menos residuo por exceso. Entonces, el trabajo que tiene usted que hacer es homogenizar los residuos. Ahora, si bien es cierto, esta demostración, este proceso me ayudó a tener que determinar la alternativa que corresponde, pues uno de los recursos que podría utilizarse, uno de los recursos que también podría utilizarse, y seguramente muchos van a decir, vaya, ¿por qué no lo hice así? Resulta que podríamos haber evitado, nos hubiésemos evitado el trabajo de hacer todo lo que hemos escrito si solamente nos fijábamos en esto. Al agruparlo de dos en dos y te sobra uno, pues ¿cuál es la conclusión? Si lo vas a agrupar de dos en dos y te sobra uno, significa que ese número no es divisible por dos. Significa que ese número no es divisible por dos. Y si ese número no es divisible por dos porque te sobra uno, entonces ese número, el número de carritos, no puede ser par. Y por lo tanto, 420 es par, 422 es par, 418 es par. Pues eliminas los que son pares. Porque si te dice que los agrupes de dos en dos y te sobre uno, pues entonces, conclusión, el número de carritos no es par. Te quedan dos opciones, el 419 o el 421. Y acá dice, agrúpalo de 5 en 5 y que te sobren 4. Agrúpalo de 5 en 5 y te sobren 4. Y bueno, como tenemos dos opciones, el 419 es 415 más 4 y el 421 es 420 más 1. En el caso en el caso del 421, pues te sobraría 1 si lo agrupas de 5 en 5. Y en el caso de la C, lo agrupas, sería 415, que sería múltiplo de 5, y te sobraría 4. Entonces, por esa situación, se elimina la E. Conclusión, te queda la C. Entonces, tampoco no había necesidad de tener que hacer todo lo que hemos hecho, ¿no? Pienso. Pero también a veces hay que ponernos, hay que garantizar, ¿no? Ah, bueno, Sofía dice que lo hace. Es así, es viable, ¿no? Por eso, es como recurso, usted utilícelo, definitivamente ayuda. Pero eso va a depender mucho de las condiciones del problema, ¿no? Son opciones, son alternativas. ¿Sí? Son opciones, son alternativas. Así que tranquilamente podemos también utilizarlo como tal, como recurso. Muy bien, me parece bien lo que usted indica, compañera, ver las alternativas. Son recursos válidos, ¿sí? Pero también, como te digo, hay que ver en qué problemas se puede utilizar, ¿no? Porque no en todos tampoco. Hay que ser también más precisos en tener alguna seguridad con respecto a lo que hacemos. Porque al final, como le dije, lo que nos marcan, lo que nos piden, es qué marcamos, no qué hicimos. Así que simplemente podemos hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Ok, jóvenes, así sería una propuesta para un ejercicio como este y que creo que también podrías haberlo hecho en el anterior ejercicio. Bueno, eso ya también usted lo puede hacer. Ok, André, Jocelyn, Sofía, Davis. Esto fue lo que quedó pendiente de la sesión anterior. ¿Ah? Esto es lo que quedó pendiente de la sesión anterior. Ahora hablemos acerca de lo que es mínimo y máximo común divisor. Y aquí sí más bien hay que precisar algo. Cuando se trata de mínimo, a pesar de que ya lo hemos, a pesar de que ya lo hemos, a pesar de que ya lo hemos ido adelantándonos porque hemos encontrado un múltiplo común. Y cuando nosotros nos hablan del mínimo como un múltiplo y el máximo como un divisor, también nos han hecho precisiones al respecto, ¿no? O sea, han optado por enseñarnos la manera de determinar el mínimo y el máximo a partir de la descomposición, ¿no? A partir de la descomposición número. ¿Cómo así? Sacarle mitad, sacarle tercia, sacarle quinta. Pero vamos a tener que alterar un poco la forma como nos han enseñado también, porque a veces pasa de que siempre nos ceñimos en una modalidad, pero si tenemos otra opción, otra forma de resolver, sería conveniente también tomarla en cuenta.
¿Por qué? Porque así facilita pues, también la forma de calcular un problema. Y bueno, usted también tiene que pensar que cuestión de tiempo, pues eso es lo que también prima, ¿no? Si lo podemos hacer eh, un poquito más rápido. Bueno, se le va a mostrar una forma de poder calcular el mínimo y el máximo, pero en forma simultánea, de dos números, forma simultánea, ¿ya? No en la forma como se suele hacer, ¿no? Sacar mitad, tercia, quinta, en fin. Hay una forma que ayudaría a tener que calcular el mínimo y el máximo de dos números, pero en forma simultánea. El mínimo con un múltiplo de A y B y el máximo con un divisor de A y B lo vamos a calcular de esta manera. Vamos a calcular de esta manera. Se tiene que garantizar una cosa, que se tiene que garantizar que tanto A como B tengan que estar descompuestos en factores primos. Y en buena hora si nos lo dieran como lo estoy mostrando aquí. Pero, profesor, y si no lo dieran, bueno, yo te diría cuál es el número que corresponde a A. El número que corresponde a A es 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 por 9, 36 por 5, 180. Se trata del número 180 para A y para B se trata del número 24. 2 al cubo 8 por 3, 24. Se trata de esos números. En todo caso, si los números nos lo dieran descompuestos en factores primos, pues va a ser muy fácil poder determinar el mínimo y el máximo. Resulta que en el caso del mínimo y el máximo se exige esto. A tiene como factores primos, mira, A tiene como factor primo al 2, al 3 y al 5. Esos son los factores primos que tiene A. B también tiene que tener los mismos factores primos, debe tener los mismos factores primos, tiene que tener B. Sí, pues, pero no lo tiene, solamente tiene el 2 y el 3, no tiene el 5. Bueno, si no tiene el 5, pues lo haces aparecer. ¿Y cómo lo haces aparecer? Pues simplemente haciendo esto. Multiplicas por 5 y lo elevas a 0. Y todo número elevado a 0 es 1, ¿no? Y entonces ya apareció el factor primo 5. ¿Y ambos lo tienen? Sí. Y si ambos números lo tienen, pues entonces esos mismos factores primos son los que deben tener el mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo. Esos mismos factores primos los debe tener tanto el mínimo como el máximo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si A tiene como factores primos el 2, 3, 5, B también tiene que tenerlo. Y si ambos lo tienen, tanto el mínimo como el máximo, pues también. Ahora, ¿cómo calculas el mínimo? Pues simplemente haciendo esto. Una vez que has colocado los factores primos, tanto para el mínimo como para el máximo, entonces, en el caso del mínimo, eliges el mayor exponente de cada uno de ellos. En el caso del mínimo común múltiplo, eliges el mayor exponente, es decir, la mayor cantidad de veces que aparece el 2, el 3 y el 5. La mayor cantidad de veces que aparece el 2 es 3. La mayor cantidad de veces que aparece el 3 es 2. La mayor cantidad de veces que aparece el 5 es 1. Eliges el mayor exponente. Y en el caso del máximo, eliges el menor. Es decir, el menor exponente de 2 es 2, el menor exponente de 3 es 1 y el menor exponente de 5 es 0. Eliges el menor exponente en el caso del máximo y eliges el mayor exponente en el caso del mínimo. Multiplicas 2 al cubo, 8, 3 al cuadrado, 9, 8 por 9, 72, 72 por 5, 360 es el mínimo como múltiplo, 2 al cuadrado, 4 por 3, 12 por 5 a la 0 es el máximo como divisor. Entonces ya tienes el mínimo y el máximo. El mínimo es 360 y el máximo es 12. Ahora, ¿cómo sabes si has hecho bien? Bueno, ¿cómo sabes si has hecho bien? Para eso vas a tener que hacer cumplir una propiedad. Y esa propiedad, pues, es la que se tiene a la derecha. ¿Qué dice esa propiedad? Para que tú compruebes que has hecho bien, dice que el mínimo común múltiplo multiplicado por el máximo común divisor de esos dos números tiene que salirte el producto de dichos números. Tiene que ser igual al producto. Y yo he encontrado lo siguiente. Yo he encontrado que el mínimo común múltiplo es 360. He encontrado que el máximo común divisor es 12. Y si yo multiplico 360 por 12, dice que debe ser igual a multiplicar A por B, que vendría a ser 180 por 24. Y si usted ve 360 por 12, pues
lo mismo que multiplicar 180 por 24. Y entonces, ahí podemos decir que hemos hecho bien. Se garantiza. Se garantiza, ¿no? Sí, claramente 180 por 24 es lo mismo que 360 por 12. Entonces, esta propiedad va a servir para que en algunos casos, porque va a haber un problema que yo lo he elegido también, en el que usted va a tener el mínimo. Le van a decir cuál es el máximo. Y de los dos números, te van a decir tan solamente uno de ellos. Y entonces, tranquilamente podemos calcular el otro a partir de esta propiedad. Ahora, ¿qué sucede ¿qué sucede cuando nosotros tenemos dos o más números, pero que son PESI? ¿Qué significan las siglas PESI, no? ¿Qué significa, no? Porque bien claro dice acá, si A y B son PESI. Bueno, no tan claro, porque primero tengo que saber lo que significa. Entonces, el mínimo con un múltiplo de AB es A por B y el máximo con un divisor de A y B es 1. ¿A quiénes se le llama números PESI? ¿No? ¿Y quiénes podrían ser los números PESI? En los dos ejemplos anteriores, en dos problemas anteriores, calculamos el múltiplo común de 3 y 5. Y en el otro calculamos el múltiplo común de 2, 3, 5 y 7. Y resulta que son primos. El 3 y el 5. El 2, 3, 5 y 7 también. PESI significa primos entre sí. PESI significa primos entre sí. Y entonces cuando usted tiene dos números, como por ejemplo el 3 y el 5, sabiendo que son primos entre sí, su mínimo es 3 por 5. Por eso pues, múltiplo común para el 3 y el 5, el 15, 3 por 5. El 2, el 3, el 7 y el 5 son primos entre sí. Su mínimo común múltiplo, 2 por 3 por 5 por 7. Por eso nos salía 210. Y su máximo común divisor, 1 siempre va a ser. ¿Por qué? Porque entre el 3 y el 5 pues no hay nada que lo contenga, ¿no? No hay nada en común. Por lo tanto, su máximo común divisor para esos números es el 1. Esas cositas vamos a tener que considerarlas en alguno de los problemas que vamos a proponer. Ahora, resulta que le indico las preguntas primero para poder decir, le indico las preguntas primero que vamos a hacer para poder indicar esto. 31, 34, 39 y 43. 31, 34, 39 y 43. ¿Cómo reconoces un problema si vas a aplicar el mínimo o vas a aplicar el máximo? No, ¿cómo vas a reconocer si un problema se aplica el mínimo o se aplica el máximo? Debe haber algo que lo caracterice, ¿no? Como para poder decir, ya, si este problema definitivamente se tiene que aplicar mínimo. En el caso del mínimo con múltiplo, resulta mucho más sencillo. Melchor, Gaspar y Baltasar visitan a su tío José cada cierto tiempo. Melchor lo visita cada 3 días, Gaspar cada 4, Baltasar cada 6. Si un día el lunes todos coincidieron por primera vez al visitar a su tío, ¿qué día de la semana coincidirán por tercera vez? La pregunta bien pudo haber sido también, la pregunta hubiese sido también, ¿qué día de la semana coincidirán por cuarta, por quinta, por sexta, por décima vez? Bueno, este problema y todos aquellos que tengan similitud con un término, con una palabra clave, coincidir, se vuelva a repetir lo que ya sucedió, cuando tenga que ocurrir esto nuevamente. Sí o sí, mínimo común múltiplo. Sí o sí, mínimo común múltiplo. Entonces la pregunta es, ¿después de cuántos días como mínimo, después de cuántos días como mínimo, volverá a suceder esto? ¿No? Y a partir de ahí podemos saber también cuántos días tienen que transcurrir para que vuelva a coincidir esto por segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez. Entonces, este problema tiene que ver con el mínimo común múltiplo. Y la palabra clave, que muchos, bueno, en todo caso serviría como para poder identificar en muchos de los problemas que se propongan, es que esto tenga que coincidir, esto tenga que repetirse. Entonces, veamos qué se tiene que hacer. Lo que vamos a tener que hacer es, Melchor lo visita cada 3 días, correcto, Melchor lo visita cada 3. ¿Qué más? Gaspar cada 4, Gaspar cada 4 y, y Baltasar cada 6. Entonces, lo que yo voy a tener que buscar es un múltiplo común
un múltiplo común para el 3, el 4 y el 6. Múltiplo común. Y voy a empezar por el mínimo común múltiplo, ¿no? Y entonces, aquí ya viene la forma como nos han enseñado, ¿no? ¿Cuál es la forma que nos han enseñado? ¿Cuál es? Buscamos el mínimo común múltiplo, ¿no? Para saber cuántos días como mínimo tienen que pasar para que se vuelva a repetir. Mínimo común múltiplo de 3, de 4 y de 6. Listo. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? El método tradicional es este, ¿no? Sacamos mitad, porque así nos han dicho, primero se empieza sacando mitad. Primero se empieza sacando mitad. ¿Sí? Luego, si alguno tiene mitad, pues le sacas mitad. Y si los otros no lo tienen, igual tienes que sacarle pues mitad a los que tienen, nomás pues. Ah, ya, el 3 no tiene, ponlo nomás pues al 4. Esto es lo que suelen hacer. Hasta que no haya un número que tenga mitad, pues no dejo de sacar mitad. ¿Listo? Y finalmente le saco tercia. Esto es lo que generalmente se hace. Pues yo pienso que ya no deberíamos estar haciendo todo en todo momento. O sea, como alternativa podemos buscar otra. Pero un múltiplo común para el 3, el 4 y el 12, pues como usted puede ver es el 3, 4 y 6, el 12, ¿no? Pero ese es el mínimo común múltiplo, ¿no? Es el mínimo común múltiplo, ¿ya? Y si alguien diría, profesor, a ver, ¿y cómo lo haría usted en la forma, y cómo sería si fuera en la forma como se indicó arriba? Ah, bueno, pues pones 3 acá, acá pones 2 al cuadrado y acá pones 2 por 3. ¿Y qué hemos dicho acerca del mínimo? Los mismos factores primos que tienen, sí, pero con su mayor exponente. El 2 con su mayor exponente es 2 y el 3 con su mayor exponente es 1. Entonces 12, pues ahí está, es lo mismo. Es lo mismo. Descomponiendo el número, sale lo mismo. Sí, pues bueno, pues hay que descomponer. Ya, todos estamos de acuerdo que es 12. Listo. ¿Qué significa este 12? Que dentro de 12 días, ¿qué significa este 12? Que dentro de 12 días, como mínimo, volverá a repetirse esta situación. ¿Cuál? De que los tres coincidan y visiten al tío. Eso significa ese valor, 12 días, tiene que pasar 12 días. Y entonces ahora vamos a tener que indicar esto. La primera vez cayó lunes, ¿no? Como indica, la primera vez cayó lunes. Listo, entonces la primera vez fue lunes. Después de 12 días, se vuelve a repetir esto por segunda vez, después de 12 días. Ok, después de 12 días. Entonces vamos a poner acá, van a transcurrir 12 días para que esto ocurra una vez más. Pero como dice por tercera vez, entonces tienen que transcurrir, porque sea tercera vez, tiene que transcurrir 12 días más. O sea, quiere decir que cada 12 días, esto ocurre por segunda, por tercera, por cuarta y quinta vez. Cada 12 días se repite esto. Y entonces yo lo que tendría que saber, ¿qué día cayó? A partir de hoy, que es lunes, ¿no? Porque así dice, un día lunes. Pregunta, 24 días después de un lunes, ¿qué día de la semana cae? Ok, Sofía dice viernes. Será vez el lunes. Ya hay varias opciones, ¿no? Ok. Jueves. Bueno, alguno de los 5 tiene que ser, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Bueno, nos vamos a tener que adelantar a lo que vamos a ver más adelante, que es calendarios, ¿no? Problemas de calendarios, cuando hablemos de razonamiento lógico en situaciones lógicas. Problemas de calendarios y fechas. Ahí se ve esto, ¿no? Por ejemplo, hoy es jueves. Si hoy es jueves, 7 días después es jueves. 14 días después seguirá siendo jueves. Ok, ya captaron la idea. 7 días antes ha sido jueves. 35 días después de hoy será jueves. Entonces, quiere decir que cada múltiplo de 7, ¿no? Si agrupamos los 2 días de 7 en 7, pues el día de la semana coincidirá con el inicial. Entonces, al hablar de 24 días después del lunes, pues es lo mismo que escribir así, ¿no? Estamos hablando de 24 días después. Pero ¿qué resulta? Siendo lunes y al lunes le sumas 21 días, sabiendo que 21 es múltiplo de 7, pues seguirá siendo lunes. Hoy es lunes, súmale 21 días, volverá a ser lunes.
porque cada 7 días se repite esto, ¿no? Bueno, entonces al final estaríamos pensando en lo siguiente. Si después de 21 días sigue siendo lunes, entonces 3 días más se cumplen los 24. Lunes, 3 días más de lunes, 3 días más de lunes, jueves. ¿No? Claro, martes, miércoles, jueves. 3 días más. El lunes es jueves. Y entonces, por tercera vez, lo visitará el jueves, ¿no? Entonces ahí está la respuesta. Esto es lo que se hace, bueno, esto con respecto a la pregunta que está planteándose, eso se hace cuando se trabaja problemas con calendarios, ¿no? En donde el día de la semana se pide, pues, de acá a un año, ¿qué día de la semana caerá tu cumpleaños? Bueno, pues entonces hay condiciones para poder resolver esto. Así que nos estamos adelantando algunas cositas. Bien, para concluir con esta situación, ¿cuándo se utiliza el mínimo como un múltiplo? En situaciones en las que, ojo, en situaciones en las que esto tenga que coincidir. Pero usted habrá visto que en la presentación anterior hemos tenido que recurrir al mínimo como un múltiplo también. Así que, por cuenta, los dos problemas anteriores ya tienen que ver con mínimo como múltiplo. Entonces ya tiene dos opciones, dos formas de poder ver qué problemas tienen relación con el mínimo común múltiplo. Y cuando sea el máximo común divisor, nos tiene que decir, bueno, en todo caso lo que voy a hacer es combinar un mínimo y un máximo, un mínimo y un máximo. ¿Ya? Vamos a combinar un mínimo y un máximo. Entonces el que sigue es máximo. Ok, Naomi, Angie, Renzo, Rosario, Roy. Bueno, nos hemos lucido. Andrea, Valerie, Geraldine, Josué. En el caso de la pregunta 34, que es la que he propuesto, ¿qué tiene que ver con el máximo común divisor? Bueno, lo digo porque la idea es también hacer pues uno de cada quien, ¿no? Para poder tener idea de cómo va a ser cómo diferenciar un ejercicio de otro. Pero a nosotros nos van a decir, pues el que sigue es máximo. ¿Cómo voy a saber que este problema es máximo común divisor o tiene que ver con ello? En una calle de 3.440 centímetros de largo y 960 centímetros de ancho se ha colocado porcelanato cuadrado. El lado del porcelanato es mayor a 30 centímetros y menor a 70. ¿Cuántos porcelanatos se han colocado en total? Entonces, en alguna parte, algo que lo relacione con el máximo. Pues no, no hay, ¿no? En ninguna parte no hay nada que lo relacione con el máximo. No hay nada que lo relacione, ¿no? Pero tampoco no hay nada que relacione con el mínimo, creo. O sea, ¿cómo poder saber si es máximo o mínimo? Bueno, vamos a hacer una ilustración que más o menos para entender de qué se trata. Primero, se trata de una calle en la cual tiene 3.440 centímetros de largo y 960 centímetros de ancho. Ok, ¿qué es lo que se pretende? Se ha colocado porcelanato cuadrado, ¿ya? Eh, vamos a colocar acá un porcelanato cuadrado. Listo. Y ese porcelanato cuadrado se va a colocar aquí, pero la pregunta es, ¿cuántos porcelanatos se colocarán en total? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender para que yo pueda saber cuántos porcelanatos colocar en un rectángulo de 3.440 por 960 centímetros? Va a depender de una longitud. Va a depender de una longitud que, pues, el lado del porcelanato. Justamente aquí lo indica. El lado del porcelanato es mayor que 30, menor que 70. Entonces, para poder saber cuántos porcelanatos colocar, pues usted tiene que conocer primero la longitud del porcelanato, es decir, el lado que tiene que tener el porcelanato cuadrado. Y bueno, acá le dicen que tiene que ser más de 30 y menos de 70. ¿Sí? Ahora, el asunto está, vamos a colocar acá, L debe ser entre 30 y 70, es lo que indica, ¿no? L debe ser entre 30 y 70. Esa es la condición. Mientras más pequeño sea el porcelanato, pues la cantidad de porcelanatos, pues, será mayor. Mientras más grande sea el porcelanato, pues la cantidad de porcelanatos que se coloquen será menor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que pensar? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer aquí? Lo que vamos a tener que hacer es la pregunta
es esta. A lo largo de los 3.440 centímetros, ¿cuántos porcelanatos se van a colocar? Eso tiene que ver con divisor de un número, porque tienen que encajar perfectamente, ¿no? Tienen que encajar exactamente, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué número divide exactamente al 3.440? Y de la misma forma, tenemos que colocar porcelanato a lo ancho de los 960 centímetros. Y la pregunta es, ¿cuántos debemos colocar a lo ancho? Y este tiene que ser un número exacto. Por lo tanto, tenemos que buscar un divisor de 960. O un número que divide exactamente el 960, para que quede exacto, no sobre y no nos falte. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Este problema tiene que ver con máximo común divisor. O en otras palabras, o también, habría que decirlo también con claridad, es tener que buscar un divisor común para las dos dimensiones, de tal manera que usted pueda determinar la cantidad de porcelanatos que se van a colocar. Ahora, como se le está pidiendo, el lado del porcelanato, justamente este lado tiene que dividir exactamente a cada uno de ellos. El L tiene que ser un número que divide exactamente a ambas dimensiones. Y este número tiene que estar entre 30 y 70. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculas el máximo común divisor? Porque usted tiene que buscar un divisor común, que puede ser el máximo u otro, que puede ser el máximo u otro. Muy bien, entonces yo le voy a proponer esto, vamos a colocar acá CD, común divisor. Pero profesor, ¿no es MCD, máximo común divisor? Ya, permíteme decirte algo. 3.440 y 960. Yo necesito un número, quiero saber cuánto vale L, que ves la longitud del porcelanato, quiero saber cuánto vale L, es decir, cuál es la longitud, cuántos centímetros de lado tiene ese porcelanato cuadrado. Y yo necesito entonces encontrar, para eso, necesito encontrar un divisor común para el 3.440 y el 960. Ya. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen descomponiendo el número. Sí, pero ya, si vas a hacerlo así, pedirte una cosa. Cuando nos han dicho que saquemos el máximo común divisor, ¿qué tenemos que asegurar? Tenemos que asegurar que ambos tengan lo mismo, es decir, si ambos tienen mitad, se puede sacar. Si ambos tienen tercia, se puede sacar. Pero si uno tiene mitad y el otro no, no se puede, ¿no? Y si uno tiene tercia y el otro tiene quinta, pues no se puede. Ambos tienen que tener lo mismo. 3.440 y 960 tienen mitad, sí, sácale mitad. Y después el número que queda, ¿sigue teniendo mitad? Sí, sácale mitad. Y después, el número que sigue tiene tercia. A nosotros nos han enseñado en orden, ¿no? Primero mitad, luego tercia, luego quinta. Pero hay una cosa que tienes que saltarte ahora, por cuestiones de agilizar el proceso. Usted ve que ambos números terminan en cero. Y si ambos terminan en cero, pues entonces sáquele décima. Pero no es primero mitad. Sí, pero ya no vamos a hacerlo así, pues. Lo que sí tenemos que estar seguros es que ambos tengan lo mismo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si usted primero le saca mitad y después le va a sacar quinta, pues mejor sáquele décima de frente, pues, ¿no? Si le va a sacar mitad para luego sacarle quinta, mejor sácale décima de frente. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Acá te va a quedar 3.344 y acá te va a quedar 96. Y ya está. Nos estamos alterando la forma como usualmente lo hacíamos, ¿no? Primero mitad, luego tercia. No, pues ya no. ¿Es válido lo que estoy haciendo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, pero por eso me ha quedado 344 y 96. Pues le voy a tener que sacar mitad, porque yo veo que tiene mitad. Ya, sácale mitad. Pero si después le vas a sacar mitad, pues mejor sácale cuarta. ¿Y por qué tienen cuarta, pues? Criterio de divisibilidad por 4. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad por 4? Las últimas dos cifras tienen que ser múltiplos de 4. Ah, entonces si lo son, tienen cuarta. Listo. ¿Cuánto le va a quedar acá? Le va a quedar 86. Verifique de todas maneras.
86, verifique de todas maneras, 86, y en el otro te va a quedar, 24, ¿cierto? 24, listo. Ok, ¿podemos seguir sacando? Sí. Bueno, en todo caso, si le vamos a sacar mitad, porque el 86 y el 24 tiene mitad, entonces, pero solo hubiésemos sacado P octava de frente, pues. Buen punto. Hubiésemos sacado P octava, ¿no? Si le vas a sacar mitad 3 veces, pues saca la octava de frente, ¿no? Ya, le vas a sacar mitad, ¿y qué te queda? Acá te queda 43 y acá te queda 12. Listo. Y podemos seguir, quizás. No, ya no se puede, porque el 43 es primo y el 12, pues, es compuesto. Entonces, ya no tienen nada en común y ahí lo dejas. Y ahí lo dejarías. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que se hace después? Los tres números que aparecen acá, se multiplican, ¿no? ¿Y qué es lo que nos sale? Pues nos sale lo siguiente, 80. ¿80 qué? 80 centímetros. ¿Y qué cosa viene a ser 80 centímetros? Pues viene a ser justamente L. ¿Y qué cosa es L? Pues L viene a ser, pues, la longitud del lado del porcelanato cuadrado, 80 centímetros. Ah, entonces lo que hemos encontrado es 80 centímetros, la longitud o el lado del porcelanato cuadrado. Sí, pero hay un problema. Resulta que 80 viene a ser el máximo común divisor. 80 viene a ser el máximo común divisor. De todos los divisores, el máximo es el 80. Pero en este problema hay una cosa que no cuadra. Si vamos a tomar en cuenta que si vamos a tomar en cuenta que la longitud o el lado del porcelanato cuadrado es 80, este no coincide con el dato arriba, porque dice que el lado del porcelanato está entre 30 y 70, no coincide. ¿Por qué? Porque nosotros hemos obtenido el máximo común de los divisores, y en este caso es 80. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer, o en todo caso, cómo encontrar otro divisor común, pero que esté dentro de 30 y 70? Entonces, para eso teníamos que borrar algo de lo que hemos hecho, tenemos que borrar algo de lo que hemos hecho. Y vamos a tener que borrar 2, vamos a tener que borrar esto y vamos a tener que borrar esto. ¿Y qué resulta ahora? Multiplica 10 por 4. 10 por 4, ¿cuánto es? 10 por 4 es 40. Muy bien, entonces ponga aquí 40 centímetros. Y ahora resulta que 40 es un divisor común. Sí, es un divisor común. Está dentro del 30 y 70. Sí, pero ya no es máximo. Pero ya no es máximo. Bueno. Pero es un divisor común, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el lado del porcelanato tiene que medir 40 centímetros. Y claramente claramente coincide ¿cómo se llama? Con la condición, ¿no? De que debe estar entre 30 y 70. Pero, profesor, entonces, yo también podría pensar, yo también podría decir, entonces, basándonos en ese criterio, basándonos en eso, yo también podría decir, profesor, podría ser que la longitud, podríamos pensar que el lado del porcelanato sea 10 centímetros. Sí, también. Sí, también podría decirse, siempre y cuando, pues acá nos digan, ¿no? Es 10 centímetros. Bueno, entre 5 y 20, pues. Ah, bueno, entonces ahí sería 10. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿O qué es lo que en todo caso tenemos que pensar en cuando se trabaja con problemas de máximo común divisor? Que no siempre se trabaja con el máximo, o mejor dicho, no siempre vas a tener que considerar de todos los divisores el mayor, no. Tranquilamente podemos considerar, pues, otros. Así que, por lo tanto, el otro divisor es el 40. Ahora, ¿quieres saber cuántos porcelanatos? Muy bien. Número de porcelanatos, eso lo obtienes de aquí. Número de porcelanatos. ¿Quieres saber cuántos? Bien. Los dos números que aparecen acá, 86, lo voy a pintar, ¿ya? Lo voy a resaltar. ¿Qué significa ese 86? Ese 86 significa que a lo largo vas a colocar 86 de estos. A lo largo vas a colocar 86 porcelanatos. A lo largo vas a colocar 86 porcelanatos. Eso significa, ¿no?
A lo largo de los 3.440 centímetros vas a colocar 86 porcelanatos de 40 centímetros de lado. ¿Y este 24 qué significa? Ese 24 significa que vas a colocar 24 a lo ancho. Y ese 24 significa que vas a colocar 24 a lo ancho, a lo ancho de 960 centímetros van a encajar exactamente 24 porcelanatos de 40 centímetros de lado. Y entonces, ten en cuenta de que colocar 86 a lo largo y 24 a lo ancho, pues prácticamente es como si fuera una cuadrícula de 86 filas, 24 columnas, ¿no? ¿Sí, no es cierto? 86 filas, 24 columnas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Multiplicar. Entonces, multiplica. 86 por 24, pues entonces, ¿cuánto tendría que salirte? 2064 porcelanatos. 2064. Y si hubiese sido, a ver, pregunta, ¿no? Profesor, y si hubiese sido aquí, y si hubiese sido 8, no, perdón, acá hemos dicho que era 2, ¿no? Acá hemos dicho que era 2. Si hubiese sido 2, acá serían 43 y acá serían 12. Pregunta, si hubiese sido, si la longitud, si el lado del porcelanato fuera 80 centímetros, pues se necesitaban 43 por 12. Si el lado del porcelanato hubiese sido 80 centímetros, pues entonces el número de porcelanato sería 43 por 12. Sería menos. Entonces acá hay una cosa que te van a preguntar también. Entendamos una cosa. Ok, Renzo, excelente. Angie, Rosario, Valen, Andrea, Roy. La pregunta que nos hubiesen hecho también acá es la siguiente. Hallar el menor número de porcelanatos que podrías colocar. Si te preguntaban el menor número de porcelanatos, pues usted trabajaba con el máximo común divisor. Es decir, la mayor longitud, la mayor o el mayor lado del porcelanato. Si le pedían el menor número de porcelanatos, usted tiene que trabajar con la mayor de las longitudes del lado del porcelanato. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea el porcelanato, mientras mayor longitud tenga el porcelanato, pues menos porcelanatos necesitas. Y mientras menor sea la longitud, más porcelanatos necesitarás. Entonces, por eso que este problema guarda relación con el máximo común divisor. Espero me haya dejado entender con respecto a lo que corresponde a una situación que involucra máximo común divisor. Muy bien, jóvenes. Entonces, ok, vamos a pasar ahora a otra situación y estamos dentro del segundo bloque, pero bueno, vamos a terminar con este otro problema para poder pasar a la siguiente. Eh, Cuando hablamos acerca del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, hay una propiedad que nosotros que utilizamos, ¿no? Hay una propiedad que utilizamos, la cual vamos a tener que hacer uso de ella en este ejercicio. En este ejercicio. Resulta que en la pregunta 39 le indiqué los problemas, ¿no? Sí creo que sí lo indicaba. En el problema 39, justamente vamos a tener que recurrir a eso. El mínimo común múltiplo de las edades de dos personas A y B es el doble de A, y el máximo común divisor de sus edades es la tercera parte de A. Si B nació 24 años después que A, ¿cuántos años tiene A? Habla del mínimo y el máximo, ¿no? Habla del mínimo y el máximo. Entonces, pero tú no sabes cuáles son las edades, pues. No sabes cuáles son las edades. Entonces, hay una propiedad que relaciona el mínimo con el máximo y el producto de sus edades. Hay una propiedad, ¿no? Y justamente eso vamos a utilizar ahora. Pongamos como dato, pongamos lo siguiente. A ver, ¿qué dice por dato? Por dato tenemos lo siguiente. ¿Qué cosa? Primero, que el mínimo común múltiplo de las edades es el doble de A, es el doble de uno de ellos. Y el máximo común divisor de esas mismas edades es la tercera parte, ¿no? La tercera parte. ¿Estamos de acuerdo? Tercera parte. Pero también dice una cosa, que B nació 24 años después que A. Y si B nació 24 años después que A,
¿Quién es mayor? ¿Mm? ¿Y por cuánto? Bueno, resulta que si B nació 24 años después que A, entonces quiere decir que A es mayor que B. Quiere decir que A es mayor que B, ¿no? Entonces tranquilamente podemos decir que A es 24 años más que B, ¿no? Porque si B nació 24 años después, entonces tendríamos que decir que A es mayor que B por 24 años. Entonces podríamos decir que A es 24 más que B, 24 años más que B. O también decir lo mismo o concluir diciendo que B es 24 años menos que A. Tranquilamente podemos concluir esto. Bueno, concluyendo, ¿no? Concluyendo. ¿Cómo voy a determinar las edades de las dos personas? Para eso utiliza pues la propiedad. ¿Cuál? La propiedad que se te ha indicado, la que dice, la propiedad que se te ha indicado, la que dice que el mínimo común múltiplo de A y B multiplicado por el máximo común divisor de A y B, pues debe ser igual pues al producto de las edades. Esa es la fórmula, es la propiedad pues. Y reemplazo no, pues reemplacemos. El mínimo común múltiplo es el doble de A, el máximo común divisor es la tercera parte de A. Listo, y a la derecha debe ser A multiplicado por B. Pero B es 24 años menos que A. B es 24 años menos que A. Entonces, todo esto ya responde a una sola variable. Todo esto ya responde a una sola variable. ¿Sí? A. Y por lo tanto, queremos calcular cuántos años tiene. Simplifica. Este con este se va. 2A te va a quedar a la izquierda. El 3 divide, multiplica. El 3 divide, multiplica. Y bueno, ya tienes la respuesta. 2A a la izquierda. 3 multiplica A y 3 multiplica el 24. Se juntan las A, pues A la derecha y 72 a la izquierda. ¿Qué cosa viene será? La edad de uno de ellos. Y bueno, te preguntan cuántos años tiene A. A tiene 72. Y si A tiene 72, ¿cuántos tiene B? ¿No? Si A tiene 72, B tiene 72 menos 24. Entonces, es importante también que se conozca esto, ¿no? Es importante que se conozca esta propiedad, ¿no? Del mínimo por el máximo, el cual permite determinar, el mínimo por el máximo, el cual permite determinar, ¿no? El cual permite determinar la relación que existe entre ambos, el mínimo con el máximo, con el producto con el producto de las cantidades, con el producto de las cantidades. Pero estas tienen que ser las mismas, ¿no? Estas tienen que ser las mismas. Muy bien. Así que tome en cuenta esto por si habría la necesidad de calcularlo o de utilizarlo, perdón. Ya. Vamos a pasar, porque ya estamos ya dentro del segundo bloque. Criptoaritmética, ¿qué estudia? ¿O qué nos enseña? ¿O qué tenemos que saber de criptoaritmética? Bueno, vamos a tener que indicar cuáles son los problemas que vamos a hacer, porque en el caso de criptoaritmética, lo único que se tiene que hacer es ubicar el número, perdón, ubicar el número, claro, está bien, identificar el número que le corresponde a la variable o a la letra o al símbolo que nos van a proponer. Claramente, criptoaritmética proviene de cripto, oculto, aritmética, número, ¿no? O sea, entonces estamos hablando del estudio de los números ocultos, códigos, para ser precisos. En el caso de la criptoaritmética, lo que vamos a ver es entonces es eso, tener que identificar qué letra corresponde, qué número le correspondería a cada letra o cada símbolo que nos propongan en algún problema en particular. Y también hay que también indicar acerca de lo que nos advierten. Letras distintas, pues dígitos distintos, ¿no? Letras diferentes, números diferentes. Bueno, eso también vamos a tener que considerar. Nos van a tener que precisar rápidamente los problemas, por el tiempo que tenemos, 45, 47, 50, 52, 58. A ver, 45, 47, 50, 52, 58.
Algunos son inmediatos, ¿no? Otros, bueno, en cierta forma hay que hacer un proceso mayor, pero en el caso de la pregunta, en el caso de la pregunta 45, como hemos elegido, 45, 47, 50, 52, 58. A ver, las variantes son muchas, ¿no? No se puede hacer todas, pero la manera de proceder en la mayoría de ellos va a tener similitud con lo que hagamos. Luis debe encontrar el valor de LED acá. Hay una cosa que, por favor, algo faltó. Hay que colocar una rayita acá, ¿ya? ¿Para qué? Para que identifiques que es un número de 3 cifras. Porque si no le pones esa rayita, ¿qué va a pensarse? Bueno, podemos pensar que es un producto de 3 cantidades. Y eso no es lo que queremos aquí. Entonces, LED es un número de 3 cifras. Multiplicado por 22, lo que quiere que encuentres. La única pista que le dan es que LED, acá también debe haber una rayita. Por 999 debe terminar en 1648. Si resolvió correctamente, ¿qué alternativa marcará? Entonces, se trata de multiplicar dos números de 3 cifras. Se trata de multiplicar dos números de 3 cifras y cuyo resultado pues tenga cuyo resultado tenga 4 cifras, las 4 últimas cifras sean 1, 6, 4, 8. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay una cosa que, no es un tanto misterioso, pero con los 9 se puede hacer bastantes situaciones, hay misterios con los 9, pero una de las cosas que vamos a utilizar no es tan misterioso, pero va a ser útil de que podamos hacer esto. Profesor, tranquilamente yo puedo encontrar el valor que toma D. Sí, porque ahí está, correcto, muy bien. Sí, porque yo tendría que multiplicar, pues la D lo multiplico por 9, el primero con el primero D por 9 y tiene que terminar en 8. Y el único valor que le corresponde es 2, pues. ¿Sí? Entonces D tendría que valer 2, ¿no? Ah, pues 9 por 2, 18. Ahí está. Correcto, Renzo. Bien. Y a partir de ahí encuentras pues, la E y la L. La forma que también sería conveniente usar, la forma como que también sería conveniente utilizar es cambiar la multiplicación por una diferencia. A ver cómo. Resulta que el 999 tranquilamente se puede escribir así. LED multiplicado. En lugar de 99 lo podemos escribir, en lugar de 99 lo podemos escribir como 1000 menos 1. ¿Sí? 1000 menos 1, 999, lo podemos escribir de esa forma. El 99, 100 menos 1, el 9, 10 menos 1. Lo que estamos considerando ahí es el complemento aritmético, ¿no? El complemento aritmético, lo que le falta al 999 para hacer 1000. El complemento aritmético. Y esto debe terminar siempre en 1, en 6, en 4 y en 8. Debe seguir terminando en eso, ¿no? Entonces, lo que estoy pretendiendo es convertir una multiplicación en una diferencia, de tal forma que me resulte mucho más conveniente. Digo, por lo menos a mí, a no ser que alguien lo haya hecho como multiplicación, que también debe salirle. Un número de 3 cifras multiplicado por 1000, todo número multiplicado por 1000, simplemente se le aumenta 3 ceros, ¿no? Todo número multiplicado por 1000 es aumentarle 3 ceros. Y en este caso se convertiría en un número de 6 cifras. Bueno, pero como acá hay que distribuir, ¿no? Porque se trata de una resta, hay que aplicar la propiedad distributiva, pues entonces acá tendríamos que escribir menos LED con rayitas siempre, indicando, con rayitas siempre indicando, con rayitas siempre indicando de que es un número de 3 cifras. Y entonces esto lo convierto, esto se convertiría en una diferencia. De tal forma que lo podemos escribir mejor así, ¿no? En forma vertical. ¿Para qué? Para que se pueda operar mejor. Y bueno, como dice acá, tiene que terminar en 1, 6, 4 y 8. Y me parece mucho mejor hacerlo así, pienso, no sé, eso también es cuestión de que cada quien decida. En la cual más fácil en la cual prácticamente ya de aquí podría saber cuánto vale D, cuánto vale E y cuánto vale L. Tranquilamente podría saber.
Bueno, y como hace rato dijimos, D vale 2, ¿sí? D definitivamente vale 2, acá también. Acá también D vale 2, ¿sí? Y bueno, ten en cuenta de que arriba son ceros. Y nosotros cuando restamos 0 menos 5, pues nos tenemos que prestar, ¿no? Del otro nos tenemos que prestar para que se convierta en 10. Y recién restar 10 menos 5, ¿no? Hacemos eso, ¿no? Cuando se trata de dar una resta, nos prestamos para poder hacer que el número sea mayor que el de abajo. O sea, entonces D vale 2. En todo caso, siguiendo ese principio, E valdría 5, pues. ¿Por qué? Porque si nos prestamos 1, el 10 se convierte en 9, 9 para que dé 4, E vale 5. Ojo, que esto tiene que ver con ya las operaciones, operaciones fundamentales. En el caso de L, ¿cuánto tendría que valer L? Pues L tendría que valer, pues, lo que le falta al 6 para ser 9. Lo que le falta al 6 para ser 9. Entonces L tiene que ser 3. Lo que le falta al 6 para ser 9. ¿Por qué 9? Porque justamente pues nos estamos prestando 1 para que podamos tener un número mayor y poder restar, ¿no? Porque siempre tenemos que restar pues el mayor menos el menor. Así nos han enseñado. Bueno, los números son 2, 5 y 3. Y eso seguramente que todos hemos coincidido. 2, 5 y 3. Una vez que se tiene eso, ahora nos piden determinar respuesta. La respuesta es simplemente multiplicar, que dice 2, 5, 3. Bueno, L es 3, E es 5 y D es 2. Tienes que multiplicarlo por 22. Y 152 por 22, como ya lo dijo Renzo, 7,744. Listo. Y esa es la persona. Y esa es la respuesta que corresponde a ella. Entonces, bien podemos resolverlo de una manera diferente, ¿no? Es decir, partir de una multiplicación y al final terminar haciendo una resta. Partir de una multiplicación y terminando por medio de una resta. Sale mucho más, sería mucho más conveniente, ¿no? Sería mucho más conveniente, pienso yo. Ok. Entonces, el objetivo de la criptoaritmética es que tengamos, el objetivo de la criptoaritmética es que tengamos que encontrar los valores que corresponden a cada una de ellas, ¿no? Ahora, se entiende que cada letra se le asigna un número distinto, ¿no? O sea, para una misma letra, un mismo valor. Para letras diferentes, diferentes valores. Muy bien. 47. En el caso de criptoaritmética, pues la similitud en cuanto a encontrar los valores es la misma. A ver. Sí, ya, a ver, vamos a tener que avanzar rápidamente. A ver. Esta también hay que aumentarle algo. Jaime pregunta por la edad de Betty y ella responde, mi edad es la suma de las cifras de diferentes. Bueno, acá le precisan cifras diferentes. Bueno, A, M y P. Dada en la siguiente operación, ¿qué edad tiene Betty? Una cosa que falta aquí también, ojo, raro, muy raro, pero falta, póngale una rayita acá, como también acá, como también acá. Porque si no ponemos esa rayita, pues hay que también pensar que nosotros en matemática y en razonamiento hay una notación simbólica que debemos considerar para que podamos entender, pues, de qué se trata. Hay que colocarle esa rayita porque significaría, pues, que se trata de la suma de dos números de 4 cifras. Y el resultado es un número de 5. Bueno, unos dirían, pues, yo lo entiendo bien, perfectamente, sin necesidad de esa rayita. Ok, pero de todas maneras respetemos siempre la notación, ¿no? Respetemos siempre la notación. Poner una rayita, pues, indica que es un número de 4 o de 5 cifras, ¿no? Dependiendo de cuántos sean. ¿Qué edad tiene Betty? ¿Y por dónde empezar? Bueno, vamos a ampliar esto, vamos a poner acá vamos a ampliarlo y aquí vamos a colocar, encima de ello vamos a colocar los números que corresponden
corresponden a cada uno de ellos. Ya, a ver, empecemos por 1, 7, M, 7. Listo. ¿Ya? 1, 7, M, 7, P. Ya está. Ok, y también, bueno, su rayita. Ya está. ¿Por dónde empezar? Si vas a sumar, empieza por la unidad, pues. ¿Así? Empieza por acá, pues. Empieza por acá. Empieza por la unidad. Ahí está, correcto. Muy bien, Valeria. ¿Cuánto tiene que valer A? Pues, si sumas A con A, si sumas A con A ver, ¿qué podemos decir? A más A debe ser P. Si A vale 1, 1 más 1, P vale 2. Si A vale 2, 2 más 2, 4. Si A vale 3, pues 3 más 3, 6. Hay algo que podemos sacar como conclusión aquí, ¿eh? Hay algo que podemos sacar como conclusión de aquí. Lo que podemos sacar como conclusión de aquí es que sí o sí, mire, sí o sí P es par. Claro, si A vale 1, la suma, pues el valor de P va a ser 2. Si A vale 2, P va a ser 4. Si A vale 3, P va a ser 6. ¿No es cierto? Si A vale 5, P sería 0. Ah, bueno, también podríamos pensar en 0. Si A vale 6, ¿no? Entonces, tendría que ser par. Entonces, ¿qué ocurre? Yo considero, siendo par, entonces P tendría que tomar los valores 2, 4, 6, 8. Y ahora tú dirías, ¿y por qué el 0 no? Bueno, ahorita se lo explico también. P podría ser 2, 4, 6, 8. Sí, porque bien claro dice que nos va a salir que P es par. Definitivamente P va a salir par. Bueno, el 0 también podría ser, ¿no? El 0 podría estar también incluido dentro de los que acabo de poner. 2, 4, 6, 8. Muy bien, pero descartamos 2 por una sencilla razón. Porque si usted se fija, si colocamos 2 aquí en las unidades de millar, pues tienes que pensar que hay que sumar m más 2 y este tiene que dar 17, ¿no? M más 2, M sumado con 2 debe dar 17. Sí, pero no va a ser posible, porque M tendría que ser 15. Y se trata de dígitos que van del 0 al 9. Entonces, M no puede ser 2. Digo, P no puede ser 2. P tampoco puede ser 4. P tampoco puede ser 4. Y la razón, la misma. Si P vale 4, ¿qué pasaría? M tendría que ser 13. O bien 12, si es que llevamos uno del anterior. Tampoco, ¿no? Tampoco, no se puede. No podría, pues estamos hablando de dígitos, del 0 al 9. Bien, M tampoco podría ser 6. ¿Y por qué no puede ser M6? Por la misma razón. Si M vale 6, pues si P vale 6, M tendría que ser, si P vale 6, M tendría que ser pues 11 o bien 10. No, pues. Ok. Ahora usted diría, ¿y por qué P no puede ser 0? Peor, pero todavía, pues P no puede ser 0, pues, porque ¿cuánto tendría que valer M? 17 o bien 16. Peor, pues todavía. O sea, M no puede ser 0. P no puede ser 0. Conclusión, P tiene que ser necesariamente 8. Voy a colocar aquí 8 y donde aparezca P, 8 y acá también 8. Listo. Entonces, mi conclusión es que P vale 8. Y si P vale 8, como ahí lo indica, como ahí lo indican, A debería ser 4. Sí, A debería ser 4. Sí, entonces A tendría que ser 4. Pero, profesor, pero A también podría ser 9, porque 9 más 9 da 18. Pongo 8 y llevo 1. También podría ser, ¿no? Podría, pero ojo, cuando nosotros decimos tenemos que buscar los números, pues tenemos que buscar las opciones y de todas ellas, pues las que tengan que coincidir, ¿no? Muy bien, P vale 8, A vale 4, me inclino porque sea 4, me inclino, acá en todo caso ponga 4 y acá también 4, ¿listo? Y entonces acá también tendría que ser 4, 4, que tendría que ser 4 y acá tendría que ser 4. Y entonces finalmente a M cuánto tendría que valer. Ahí está, M tendría que ser el 9. Muy bien, excelente. Por lo tanto, M toma el valor de 9. Para que cumpla, M tiene que ser 9, ¿no? Verifíquelo usted, verifíquelo de todas maneras, verifíquelo de todas maneras. Y veamos si se cumple. Y yo creo que sí se cumple, ¿no? ¿Sí? Listo, se verifica.
Ya está. M vale 9. Sí o sí, se verifica que sí. Se verifica, se verifica, se verifica que sí. Ya, ¿qué nos están pidiendo calcular? La suma de las cifras P, M, I. Entonces, sumamos 4 y 9, 13 y 8. Perdón, sí, ¿no? 4 y 9, 13 y 8, 21. Entonces, estamos hablando de que esta persona tiene 21 años. Edad, sí, la suma. 4, 9 y 8. Muy bien, entonces estamos hablando de 21 años. Y se cumple, ¿no? Sí, 9, 8, 17, 4, sí, está bien. Ok, ya para terminar, o para ir terminando. Ok, Brenny, Rosario, José, Renzo. En el caso de esta pregunta, creo que también guarda similitud con esta otra que hemos hecho, no guarda similitud con esta otra que hemos hecho, ¿sí? A ver, rápidamente. Sabiendo que el RIP más RIP es igual a pana, ¿no? Pero siempre, también acá falta, profesor, acá falta. Tiene que haber eso. Notación, hay que respetar. Se trata de un número de 3 cifras, pero es el mismo número, pues, 2 veces. mm, ¿Sí? Bueno, ok, listo. Rayita, rayita y rayita. Ya. Igual que la anterior, nos pide solamente n. Bueno, y uno entendería, ¿no? Letras distintas, dígitos distintos. Letras diferentes, dígitos diferentes. ¿Por dónde se empezaría? Bueno, primero, en este caso se empezaría, pienso yo, como se trata de dos números de 3 cifras y el resultado es de 4, entonces empezaría por acá. R más R es... R más R tiene que dar un número de 2 cifras. Sí, pero si R tiene que dar un número de 2 cifras, ¿cierto? Si R tiene que dar un número de 2 cifras, entonces claramente P tendría que ser sí o sí, claramente P tendría que valer 1. ¿Sí, no es cierto? Porque si R vale 9, 9 y 9, 18, pues a lo más llegará a ser 18, PA, ¿no? A lo más llegará a ser 18. Así que por lo tanto, R, P vale 1. Necesariamente P tiene que ser 1. Muy bien, ya está. P vale 1. Listo. Ok. Reemplaza acá y reemplaza acá. Listo. Entonces póngale 1, aquí 1 y aquí también 1. Listo. Entonces, ¿cuánto vale A? 2. Entonces, A vale 2. Bueno, si nos ponen este, creo que es más fácil que tal vez otros. Bien. A vale 2. Reemplácelo. Reemplace aquí y aquí. Entonces, acá tendrías que poner 2 y acá también poner 2. Eso motiva de que R tenga que ser 6, ¿sí? Porque hay que sumar, pues R más R tiene que ser 2, entonces R vale 6. R vale 6. Listo, R vale 6. Póngale aquí 6 y acá también 6. Listo. Muy bien, me falta calcular el valor de I y el valor de N, pero letras distintas, dígitos distintos. Bien. Y no puede ser 5. ¿Por qué no puede ser 5? Porque 5 más 5, 10. Llevas 1, 6 más 6, 12 y una 13. No se cumple. Entonces tendría que ser menos de 5. Y puede ser 3, tampoco. ¿Por qué? Porque si es 3, entonces 3 más 3 n sería 6. No se puede repetir el número. Y puede ser 2, no, porque ya hay 2. Y puede ser 1, no. Conclusión, y tiene que ser 4. Nada más, y tiene que ser 4, y n tendría que ser, y n tendría que ser, y n tendría que ser 4 y 4, 8. Por lo tanto, como te piden n, la respuesta es esa. ¿Sí? Bueno, ojalá, ¿no? ¿Por qué no nos pone uno como este también? O sea, bienvenido sea. Para terminar esta pregunta, la pregunta 52, ¿cómo lo haríamos? Creo que es la 52, ¿no? A ver, si no en todo caso para verificar. Sí, ok, Brenda, Valerie. Bien, vamos a terminar con esto.
A ver, permítame. Dice, si n, un número multiplicado por 375, pues termina en 625, y n por 427 termina en 0,21. Hay en las tres últimas cifras de n por 156. No nos dan más condiciones como para hacer esto. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que indicar qué es lo que debemos hacer, porque el asunto es, yo tengo, a ver, quiero que usted por favor se fije en esto, 375 es el número que aparece ahí, ¿sí? Y 427 es el otro número. Y a nosotros nos piden 156. ¿Habrá alguna relación con esos números? ¿Habrá una relación con ellos? ¿No? ¿Habrá una relación? Pues difícil, ¿no? O sea, si usted aún así restando no salen, aún así sumando quizás tampoco, bien menos, ¿no? Algo tenemos que hacer. Y ese algo es esto. Bien, primero vamos a colocar el número de la siguiente manera. N multiplicado por 427 debe terminar en 0,21, ¿no? Perdón, en 0,21, ya. Y vamos a poner a continuación n multiplicado por 375, pues tiene que terminar en 625, correcto. Lo que voy a hacer como primera operación, porque la idea es encontrar el 156, ¿y cómo lo vas a encontrar el 156? Ese va a ser el objetivo, reste. Ya vas a restar, pero ¿cómo vas a restar así? Sí, reste, y te va a salir n. Bueno, tengamos que pensar que esto es 427n menos 375n. Así sería, ¿no? Así sería, así vas a restar. Ya, y esto tienes que verificar que acá también, aquí a la derecha también tenga que restarse. A ver, reste, ¿cuánto le sale? 1 menos 5, ¿sí? Restamos, ¿no? 1 menos 5, 6, este se convierte en me prestó 1, sería 11 menos 2, 9. El otro que tendría que ser 3. A ver, si restamos 427n menos 375n, ¿cuánto nos sale? A ver, por favor, ¿cuánto sería, no? Porque estamos restando a la izquierda y a la derecha. Entonces, 427 menos 375, verifíquelo, a mí me sale 52n. Y esto termina en 396. ¿Sí? Verifíquenlo, ¿no? 427 menos 365, 7 menos 5, 2, 42 menos 3, sí, 52, correcto. Ya, entonces, escribir 52n es lo mismo que escribir n por 52. Pues es lo mismo, ¿no? Creo que ahí no hay ningún inconveniente. Es lo mismo. El asunto es quiero llegar a 156 y acá tengo 52. Pregunta, ¿por cuánto multiplico? Ahí está. ¿Por cuánto multiplicaría? Habría que multiplicar por 3, ¿no? 3 por 2, 6, 3 por 5, 15. Listo, entonces simplemente usted lo que va a tener que hacer aquí, multiplicar por 3, ¿sí? Como también multiplicar por 3 acá, es decir, vas a multiplicar a ambos lados. Al multiplicar por 3, acá te va a salir, al multiplicar por 3, a la izquierda te va a salir n por 3 por 2, 6, 3 por 5, 15. Listo, y es lo que quería. Pero si eso haces a la izquierda, pues eso mismo tienes que hacer a la derecha. 3 por 6, 18. 3 por 6, 18. 3 por 9, 27. 27, 27 y 1, 28. 3 por 3, 9 y 2, 11. Bueno, en todo caso, solamente me piden las tres últimas cifras. Y las tres últimas cifras de eso tendría que ser 188. Entonces, habría que buscar qué operaciones tendríamos que hacer como para poder llegar a ese número, pues. Y lo que hemos hecho es primero restar para luego multiplicar por 3 y poder obtener, pues, el valor que corresponde a las últimas cifras de multiplicar n por 156. Pero lo que también podría preguntar quizás es cuánto vale n mayúscula. Pues no lo sabríamos a menos que tengamos que hacer cumplir con las demás condiciones. Bien, hemos terminado, jóvenes. Lo vamos a dejar aquí. Siguiente semana. Nos vemos la próxima semana. Jóvenes, cuídense todos. Buen fin de semana. Nos vemos la próxima. Adiós, todos. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta la próxima, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profesor.